Padre eterno, fortaleza nuestra, castillo nuestro. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Amén. Querido Padre, aquí habemos un grupo de tus hijos que estamos anhelando tu venida, que estamos deseando, Señor, que tú vengas, y que por eso queremos prepararnos para ser ese pueblo que tenga el carácter de Cristo, Señor, es ser parte de ese pueblo que va a dar el gran mensaje con poder, Señor. Señor, queremos recibir la lluvia tardía. Y por eso, Señor, estamos aquí congregados en esta mañana, rogándote, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tú hables por intermedio del pastor Añasco, Señor, y que toda esta programación, Señor, sea dirigida por ti, Señor, para que no pase nada y que incluso pueda transmitirse bien por YouTube, Señor, para que muchas más personas sean beneficiados con este mensaje. Gracias, Señor, por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanitos queridos, gracias por sus oraciones, que Dios los bendiga grandemente. No sé desde dónde están conectados en este momento. Esperemos que realmente a partir de mañana, si esto se solucione, yo pueda hacer esas preguntas bien al inicio. Ahora ya estamos bastante pasados de tiempo, pero sé que estarán conectados de diferentes lugares. Algunos ya me imagino desde dónde, porque conozco los nombres que aparecen aquí en los dispositivos desde Zoom. Pero sí les agradecería que puedan dejar ahí escrito los que están conectados desde YouTube, desde dónde nos están escuchando, de qué ciudad o qué país nos están escuchando. Bueno, este es el segundo tema de esta serie, que es la segunda parte de En busca de la lluvia tardía. La primera parte la tuvimos, recuerden, en mayo, y quedó grabado ahí en el canal Presentando la Verdad, en el cual obviamente que los invito a también suscribirse, porque cada tanto yo estoy subiendo ahí contenido, espero poder hacerlo más seguido realmente. Por otro lado, en esta segunda semana la idea no es solamente profundizar en algunos temas, sino tocar otros temas relacionados con las preguntas que yo me acuerdo que les había pasado en esa primera semana que tuvimos, porque algunas de esas preguntas, por lo menos son los temas que yo compartí, no se respondieron. Bueno, el tema de hoy lleva como título Nuestro aposento alto, que, si ustedes recuerdan, los discípulos estaban orando a Dios por el derramamiento del Espíritu Santo en un aposento alto. En esta oportunidad no voy a poder disponer de una diapositiva para poder presentarles a ustedes. Hay una cita, reconozco un tanto extensa, que voy a leer de Elena de White en un momento. Este material, al igual que con el resto, igualmente se los puedo pasar. Los que no han recibido todavía el material, sépanme disculpar y ténganme paciencia, que ya se los voy a hacer llegar, porque entre tantas personas que me han pedido material, he ido guardando los números de cada uno de ustedes, pero definitivamente a algunos no les he podido todavía pasar el material. Bueno, definitivamente cuando uno piensa en un lugar alto, generalmente se le vienen varias cosas a la mente. Hay ciertos beneficios en la altura, sin lugar a dudas. Pareciera que siempre un lugar alto tiene ciertas ventajas. Desde allí arriba, si tú estás posicionado, puedes generalmente ver mejor. Yo recuerdo cuando vivíamos con mi esposa en una ciudad que estaba, no digo llena de edificios, pero había muchos edificios. Recuerdo que alquilábamos un apartamento en casi el último piso del edificio y desde allí arriba se podía contemplar una visión panorámica impresionante realmente. Podíamos ver la playa, que se encontraba a pocas cuadras, y un par de islas en el mar, recuerdo, que embellecían el paisaje. Quizás hoy en día, con
con mayor conocimiento que tengo, desearía que esa imagen, más allá de ser en un edificio, en una ciudad muy bonita, sea en una casa, sobre una montaña, en un lugar realmente mucho más acogedor. Estar en un lugar alto siempre tiene ventajas. De hecho, poco antes de morir, Dios le pidió a Moisés, ustedes recordarán, que subiera a la cumbre del Pisga. El Pisga era, junto con el monte Nebo, el monte más alto del lugar. Y desde ahí Moisés vería la tierra de Canaán, donde en breve tiempo su pueblo tomaría posesión de ella. De hecho, cuando una persona está perdida en un bosque, subir a un lugar alto podría ayudarle a encontrar el camino, por ejemplo, a un árbol alto. En una guerra, estar en un lugar alto tiene cierta ventaja táctica. Un atalaya, un vigía, debía subir a la torre o a un lugar que él considerara que tuviera cierta elevación a fin de vigilar que el enemigo no los tomara por sorpresa. Sin lugar a duda que las ventajas son muchas, siempre y cuando tus ojos estén abiertos y no te duermas. El deber del atalaya no era emborracharse y dormirse, sino velar y estar sobrio. No cumplir con su deber podría significar la muerte, como le pasó, ¿se acuerdan?, al joven Eutico en el aposento alto en los tiempos del apóstol Pablo, que gracias a Dios igualmente fue resucitado. De acuerdo a lo que nosotros sabemos en la Biblia, si ustedes me acompañan ahí en sus casas, en sus hogares, en Marcos capítulo 14, yo voy a leer algunos versículos que ahí aparece, Marcos capítulo 14, se acercaba el momento en que Jesús debía dar su vida en rescate por muchos, de acuerdo a lo que él mismo había mencionado en Mateo 20, 28. En Marcos capítulo 14, a partir del versículo 12, dice: en el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, dijo Jesús, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y el versículo que sigue creo yo que es clave. Y él os mostrará un gran aposento alto, esto está en el versículo 15 de Marcos capítulo 14, un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon entonces la Pascua. Evidentemente que Dios no conoce el azar, hermanos queridos. Todo lo que hace Dios lo hace con un propósito, siempre es así. Muchas veces Jesús se había reunido con sus discípulos a comer, podía ser quizás en la intemperie, o bajo un techo de una casa, o incluso, ¿por qué no?, en algún otro aposento alto. Pero aquí, por primera vez, vemos un registro claro en las Escrituras, donde se hace mención a ese significativo detalle de que el lugar donde iban a ir era un gran aposento alto. Definitivamente esto no era coincidencia. Allí, luego de esa última cena con su maestro, luego de la muerte, resurrección y ascensión de su maestro, de Jesús, estarían reunidos los discípulos esperando la promesa, esa promesa que Jesús les había dado, a saber, el derramamiento del Espíritu Santo, como Jesús se lo había indicado. Se lo indicaría más tarde, mejor dicho, en Hechos capítulo 1, versículo 5, cuando dijo que el Espíritu Santo vendría dentro de no muchos días. Ahora quisiera mencionar algo. La respuesta a esta importante pregunta, que es, bueno, ¿cuál sería el aposento alto desde donde deberíamos estar cada uno de nosotros esperando el derramamiento del Espíritu Santo, los que vivimos en los últimos días de la historia de este mundo? La respuesta a esta pregunta yo la obtuve luego de leer algo que escribió un querido amigo en relación con este tema. Yo no creo y no tengo duda que no fue otro sino el Espíritu Santo quien iluminó a esta persona a comprender más acerca de este asunto. Bueno, en base a eso está hecho lo que ustedes van a continuar escuchando a continuación. Veamos qué es lo que dice Elena de White en relación a este asunto.
Acá voy a leer una cita breve, disculpen que no va a aparecer en pantalla, pero esto se encuentra en la carta 37, escrita en 1887, un año antes de 1888, Minneapolis. En esa carta 37, que ustedes pueden encontrar también en español, el Maranata, el Señor viene, página 257, y probablemente también en otros lugares, lo digo para que ustedes luego lo puedan verificar, dice: después de su resurrección, fue maestro de los desanimados. Evidentemente que está hablando de Jesús. Jesús, después que resucitó, fue maestro de los desanimados y solitarios discípulos que, y ahora dice, viajaban a Emaús. Acuérdense que había discípulos que viajaban a Emaús, a quienes Jesús se acercó para enseñarle, abrirle las Escrituras, y también, dice, fue maestro de los que se reunieron en el aposento alto, dando a entender lógico que en el aposento alto, en ese lugar donde se reunieron o donde estaban reunidos los discípulos posterior a la muerte de Jesús y también posterior a la resurrección de él, pero ellos todavía quizás sin haberlo visto, con miedo, huyendo, escapando, escondiéndose de los judíos, porque acababan de matar a su maestro, ahí también Jesús parece que les enseñó cosas. Repito, la cita dice: después de su resurrección, fue maestro de los desanimados y solitarios discípulos que viajaban a Emaús y de los que se reunieron en el aposento alto. Les reveló, dice Elena de White, lo que las Escrituras decían respecto a su persona. O sea que la clave aquí era que Jesús pudiera volver a reunirse con los discípulos para hablarles acerca de lo que las Escrituras decían de su persona, e hizo que sus corazones se ligaran a una esperanza y un gozo santos, nuevos y sagrados. Continúa ella diciendo, entonces, presten atención a esto, ella dice que en camino de Emaús les enseñó, que también les enseñó a los que estaban en el aposento alto, y ahora dice algo que tiene una conexión más estrecha, más directa con nosotros que vivimos en los últimos días de la historia de este mundo. Desde el lugar santísimo prosigue la gran obra de instrucción. Esto es clave. Dice que desde el lugar santísimo Jesús también sigue enseñando, prosigue con esa obra de instrucción. No solo aquí entonces es de intervención por nosotros, de ser alguien que está mediando nuestro lugar. No es solo alguien que está haciendo una obra de purificación en el lugar santísimo, sino que está conectado con lo que pasa en este mundo, y para que esté conectado con lo que pasa en este mundo, definitivamente, él lo que está haciendo también es una gran obra de instrucción. Sigue diciendo, Cristo oficia en el santuario. Nosotros no lo seguimos hasta el interior del santuario tal como deberíamos hacerlo. Cristo y los ángeles obran en el corazón de los hijos de los hombres. La iglesia del cielo, unida con la iglesia de la tierra, está peleando la buena batalla de la fe en este mundo. O sea que la batalla de la fe no es solo para que la peleemos nosotros, sino es una batalla donde están incluidos también los que pertenecen a la iglesia del cielo. En otras palabras, perdón, los ángeles y seres de otros mundos. Ven entonces que no solo Jesús es nuestro intercesor, sino que es alguien que desde el lugar santísimo da instrucción a cada uno de nosotros. Y luego dice, y esto es clave, debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial. Repito, esto está en la carta 37, escrita en 1887. Voy a mencionarles una segunda cita, en este caso más breve. Dice ella, esto lo pueden encontrar en Signs of the Times del 20 de octubre de 1887, el mismo año que Elena de White escribió lo que anteriormente leíamos. Id al sótano y con razón podréis hablar de oscuridad y decir, no puedo ver, no puedo ver. No sé si han intentado ir a un lugar muy oscuro y que no está para nada iluminado, y la verdad es que no tiene ningún sentido que ustedes permanezcan allí si no hay luz, porque no pueden hacer nada, tendrían que salir a un lugar que esté más iluminado. Entonces ella dice, vayan al sótano y con razón van a poder decir, van a poder hablar de oscuridad y decir, no puedo ver, no puedo ver. ¿Ok? De lo que se va a hablar en un sótano es de oscuridad en este contexto que lo menciona ella. Pero subida al aposento alto, donde brilla la luz,
y no tendréis que estar en tinieblas. Ven donde está Cristo y recibiréis luz. O sea que fíjense que Elena de White dice que donde está Cristo, en este contexto, es el aposento alto. Y en el aposento alto brilla la luz, que es desde donde se emite la luz, la cual recibimos nosotros. Repito esa parte, dice, id al aposento alto y con razón podréis hablar de oscuridad y decir, no puedo ver, no puedo ver, pero subid al aposento alto. Perdonen, mi mente va más rápido a veces. Yo lo que estaba leyendo recién es ir al sótano, y entonces van a decir todo eso de oscuridad. Pero subid al aposento alto donde brilla la luz y no podréis estar en tinieblas. Ven donde está Cristo y recibiréis luz. Y ahora dice, hablad de incredulidad y tendréis incredulidad, pero hablad de fe y tendrías fe. O sea, si nosotros hablamos de incredulidad, vamos a obtener incredulidad, dice aquí. Pero si nosotros hablamos de fe, vamos a tener fe. Esto está conectado con si vamos a estar en un lugar oscuro o vamos a estar en un lugar iluminado. Parece que para poder hablar de fe yo tengo que estar en el aposento alto. Y estar en el aposento alto significa estar donde está Cristo. Definitivamente pareciera que no nos debería quedar ninguna duda que nuestro aposento alto es el lugar santísimo, desde donde prosigue la gran obra de instrucción, nuestro Maestro, y desde donde Dios nos envía luz a cada uno de nosotros. Eso es lo que Elena de White está diciendo. Ahora, con esto en mente, a mí me gustaría que podamos ver rápidamente algunos paralelos interesantes, 7 paralelos interesantes entre lo que es el aposento alto y el lugar santísimo. El primer paralelo tiene que ver con algo muy interesante, que es lo que los discípulos hicieron en ese aposento alto. Si yo les preguntara qué estaban haciendo en el aposento alto durante 10 días aproximadamente, o qué hacían a cada rato, o en ese tiempo, mientras esperaban la promesa del Consolador, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, fue en el aposento alto donde los discípulos de Jesús oraron y también confesaron sus pecados. Y entonces recibieron el Espíritu Santo, que los capacitó para predicar el Evangelio al mundo conocido en ese entonces. Ese Evangelio fue llevado adelante mediante un fuerte pregón, que ustedes conocen, que forzó incluso más tarde el reconocimiento de los mismos paganos, de los cuales algunos de ellos dijeron lo que se registra en Hechos 17:6, cuando dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Así que ya para ese entonces se conocía la iglesia cristiana, que más allá de que si estuvieran de acuerdo o no los paganos con ellos, reconocían que eran personas que parecía que no se las ponía a detener, eran inquebrantables. O sea, quizás ellos mataban a algunos o mataban a todos los que podían y seguían apareciendo cristianos que seguían trastornando el mundo. O sea, seguían haciendo algo que el mundo iba cambiando. Así que en el aposento alto es donde de forma particular los discípulos de Jesús oraron y confesaron sus pecados para recibir el Espíritu Santo. Bueno, es también al lugar santísimo donde nosotros deberíamos ingresar por fe, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, de acuerdo a lo que Elena de White nos dice, y entonces, orando y confesando nuestros pecados, así hacia donde nos podemos acercar con confianza, dice la Biblia, a donde está Jesús en su trono de gracia, es ahí mismo, hoy en día, en el lugar santísimo, donde nosotros deberíamos ingresar por fe y recibir desde allí la lluvia tardía, a la cual se nos dice que no vendrá solo la lluvia tardía en esencia, como poder, pero principalmente como un mensaje especial que Dios quiere comunicar, sino que a esa lluvia tardía la acompañará el fuerte pregón, o sea, una predicación a todo el mundo que también va a trastornar el mundo, y esta trastornación está representada por el mensaje de la gloria de Dios que alumbrará toda la tierra, por el mensaje de ese ángel que con la gloria de Dios alumbrará toda la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 18:1. Así que ese es un primer paralelo que es importante destacar. Un segundo paralelo es el siguiente. Si ustedes recuerdan, Judas Iscariote, antes de traicionar a Jesús, él abandonó el aposento alto.
Aquí hay varias lecciones que podemos sacar, no me podría detener ahora en cada una de ellas, pero los testimonios para la iglesia, que son estos libros que Dios ayudó, inspiró a Elena de White para que escribiera, esos testimonios nos dicen que los adventistas del séptimo día que abandonen el lugar santísimo en la crisis venidera serán nuestros peores enemigos y nos traicionarán. Si hay un lugar desde donde se está transmitiendo luz, desde donde se está continuando con la instrucción de parte de Jesús a su pueblo, es en el lugar santísimo. Si hay un lugar donde el pueblo de Dios tendría que estar por fe acompañando a su maestro, es en el lugar santísimo. Si hay una verdad presente hoy en día que se está desarrollando desde el lugar santísimo, donde está Jesús. Ahora, quien haya tenido esa luz y se termine apartando de la luz del lugar santísimo, se convertirá en nuestro peor o en uno de nuestros peores enemigos. Y de acuerdo a lo que Elena de White también dice, y la Biblia, por supuesto, nos traicionarán. Por ejemplo, en el libro, este compendio de citas de la hermana White, Maranata, el Señor viene, página 203, dice lo siguiente: cuando llegue el día en que se invalide la ley y la iglesia sea zarandeada por las fieras pruebas a que serán sometidos todos los que moran en la tierra, una gran proporción de aquellos que pasan por ser genuinos prestarán oídos a espíritus engañadores y se convertirán en pérfidos y traicionarán sagradas verdades. Demostrarán que son nuestros peores perseguidores. De vosotros, y acá Elena de White cita a Hechos 20:30, que es algo que Pablo le estaba diciendo a los efesios, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y dice que estos no eran ni más ni menos que hombres en términos generales, obviamente, eran personas que se las daba de ser genuinas. Sin embargo, ellos tristemente prestarán oídos a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, y se terminarán convirtiendo en nuestros peores enemigos. Así que hay un peligro definitivamente de dormirse, o hay un peligro definitivamente de caerse de ese lugar. Eso no solo puede provocarte la muerte a ti, sino que le puede provocar la muerte a personas a quienes tú pudieras llegar a influenciar de alguna forma. Y por lo tanto, si nosotros queremos ser fieles a Dios, debemos permanecer en ese lugar, nuestro aposento alto, el lugar santísimo. Otro punto que a mí me gustaría destacar, otro paralelo entre el aposento alto y el lugar santísimo, y tiene que ver con este punto de no irse del lugar santísimo, nosotros lo podemos encontrar si leemos algo muy especial, una visión que Elena de White tuvo en 1846, que quedó registrada en el famoso libro Primeros Escritos a partir de la página 54. Allí, Elena de White dice lo siguiente. Yo voy a leer bastante en esta parte, pero me voy a centrar en la parte que quisiera que nosotros prestemos atención, que tiene que ver con el aposento alto, el lugar santísimo. Dice ella entonces en Primeros Escritos, página 54, a partir de allí. Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él, porque se ve que lo que Elena de White estaba viendo es una silueta detrás de una nube que cubría la gloriosa luz. Entonces preguntó a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, o sea que el Padre definitivamente tiene también forma como Jesús. A veces nosotros nos ponemos un poquito pensando qué forma tendrá el Padre. Bueno, no sabemos todos los detalles, pero aquí se nos dice que tiene una forma como Jesús. Acuérdense que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces luego dice que Elena de White asimismo no podía contemplarlo directamente al Padre porque Jesús le dijo, si llegaseis a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Entonces miren lo que ahora dice. Delante del trono vi al pueblo adventista. Esto es clave, hermanos. Estaba
Ella tiene una visión donde ve al Padre y al Hijo sentados en un trono, y delante del trono ve al pueblo adventista. Dice que ahí estaba tanto la iglesia como el mundo. Y luego dice, vi dos compañías. La una estaba postrada ante el trono, que era lo que ella estaba viendo. Profundamente interesada estaba esta compañía, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. O sea que había una compañía que estaba arrodillada delante del trono, profundamente interesada, y otra que se mantenía de pie, totalmente indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. O sea que Jesús miraba a la multitud y lo miraba al Padre. Y los fieles de Dios, los que estaban sentados, arrodillados delante, en este caso habla del pueblo adventista, estaba postrado, pero algunos de los del pueblo adventista, o quizás muchos, por lo menos había algunas personas que así lo hacían, estaban indiferentes con esa situación. Y no solo estaba el pueblo adventista, sino que había muchos otros. Dice ahí que estaba el mundo. Luego dice, una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. O sea que del Padre al Hijo pasaba una luz y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante, ya no era cualquier luz, procedía ahora del Padre al Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. O sea que todos tenían acceso a poder recibir esa luz, pero pocos la terminaban recibiendo. La luz se proyectaba sobre ellos, pero pocos la recibían, dice. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. O sea, no querían saber nada con esa luz. Querían estar en las tinieblas. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz. Y ésta se alejaba entonces de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Acuérdense que estaba la iglesia y el mundo, pero solo una pequeña compañía estaba interesada, postrándose, orando y recibiendo esa luz, y parece que muchos de los que no habían estado así en ese momento se unían a esa compañía que oraba. Esa compañía que oraba, que era pequeña, recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Acá tenemos algunos paralelos con lo que pasó con Moisés cuando bajó del Sinaí, porque por haber estado contemplando a Dios, su rostro resplandecía. Y se nos dice, y de hecho lo leíamos ayer en el libro de Joel, pero igualmente se nos dice que habrá un pueblo que va a poder representar, va a poder transmitir, y podríamos decir incluso a través de su rostro, que han contemplado a Jesús, que han estado con él, y que es Cristo el que vive en ellos. Ahora quiero que prestemos mucha atención para esta segunda parte de la cita que sigue. Dice ella entonces, dice Elena de White, vi al Padre levantarse del trono. Así que ya vemos que había un trono, no se nos dice cuál era, pero ahora el Padre se levanta de ese trono. Y dice, y un carro de llamas, de fuego, entró en el lugar santísimo. Perdón, dice, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas de fuego entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Así que si ahora había ingresado al lugar santísimo y antes no estaba en el lugar santísimo, debemos entender que probablemente, o más que probablemente, es una certeza, porque eso es lo que la Biblia nos induce a pensar cuando estudiamos el texto bíblico, que el lugar donde estaban el Padre y el Hijo, y delante había una multitud, era el lugar santo, no era el lugar santísimo. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahora viene un carro de llamas, a través del cual el Padre se levanta, se siente allí y se va al lugar santísimo, al interior del velo, y ahí se sienta. Ahora, miremos cómo sigue la escena, porque ahora es el Padre el que está en el lugar santísimo, todavía no se nos ha dicho acerca de Jesús, pero dice, entonces Jesús se levantó del trono, ahora le toca a Jesús, y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. Si ustedes recuerdan, hay una profecía
podríamos ver que esto aparece en varias partes de la Biblia, pero particularmente en Daniel capítulo 7. ¿Se acuerdan? Cuando había uno como un anciano de días que estaba sentado y que vino a otro que era, dice, con apariencia del Hijo del Hombre, y se acercó al anciano de días, y entonces los libros fueron abiertos, y el juez se sentó, dice, y los libros fueron abiertos. Bueno, la misma situación o la misma escena parece que estaba viendo Daniel y que se describe en Daniel capítulo 7, es la que ahora Elena de White tiene acceso a ver en visión, y se está describiendo exactamente lo mismo, donde está el Padre y el Hijo, que están en un lugar donde se da inicio a un juicio, que en este caso la escena que se está describiendo evidentemente en Daniel capítulo 7 es la escena del juicio investigador, un juicio pre-advenimiento. Sigo entonces, dice, entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. Acuérdense que delante del trono, en el lugar santo, no estoy hablando ahora del lugar santísimo, estaba el Padre, el Hijo y una gran multitud, donde estaba la iglesia y el mundo. Pero de todos los que estaban ahí, la mayoría era indiferente, no quería saber nada, resistían la luz, estaban parados, no se arrodillaban, y solo un pequeño grupo estaba de rodillas, o sea, estaba postrado, estaba prosternado también. Ahora, dice Elena de White, que cuando el Padre pasa al lugar santísimo, y entonces el Hijo se levanta, dice entonces aquí, entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. O sea, de los que estaban arrodillados, orando a Dios, entregando su vida a él, la mayoría se levanta con Jesús, pero no todos. La mayoría dice que se levantó en ese momento con Jesús. ¿Qué escena se está describiendo aquí? La escena en torno al 22 de octubre de 1844, y concretamente la escena que ocurre en ese día, del 22 de octubre de 1844. Dice luego, no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente, después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. O sea que mientras Jesús estaba en el lugar santo, todavía tenía esa multitud oportunidad de recibir luz. Pero en el momento en que Jesús se levanta del lugar santo y se va al Santísimo, las personas que no recibieron esa luz, tampoco recibirían la otra luz que vendría, que vamos a ver a través del lugar santísimo, y no solo eso, sino que ahora esas personas fueron dejadas en perfectas tinieblas. Sigue diciendo Elena de White, los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os escribiré y os recibiré a mí mismo. Para los que tienen la oportunidad de estar siguiéndome con la lectura, les recuerdo, esto está en Primeros Escritos, en español, página 54, a partir de la página 54. Luego, entonces, dice ella, después de eso, después de esta escena que contempló, vino un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego. Ahora tenemos, parece otra vez, a un carro con llamas de fuego descrito aquí. Primero lo teníamos con el Padre y ahora vamos a ver con quién. Dice que entonces vino este carro con llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Y era justamente lo que faltaba, que Jesús ahora ingresara al lugar santísimo. Antes de ingresar en el lugar santísimo, obviamente él se debía parar, y pasó todo lo que habíamos leído anteriormente, una parte por lo menos. Entonces dice que él entró en el carro, Jesús entró en el carro, y fue llevado al lugar santísimo. Hay personas que creen que Jesús no pasó del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. Primero, ¿cómo llegar a 1844? Para llegar a esa fecha no es complicado, es sencillo, porque Dios lo ha hecho así para nosotros, podría haberlo hecho más complejo, pero si tenemos de la información debida, vamos a ver que no es tan complejo poder entender por qué podemos llegar a 1844. ¿Por qué el 22 de octubre? Bueno, eso sería tema de otro tema, donde no sé si esta semana, pero probablemente la semana de julio, me gustaría explicarles con gráficos
con cosas que ustedes van a ver en el cielo, cómo es que sabemos que el 22 de octubre, justo, pasó Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Pero yo les decía que hay personas que piensan que Jesús no pasó, sino que sencillamente cambió de función, que lo que Jesús hizo cuando ascendió al cielo, directamente es entrar en el lugar santísimo y allí se quedó. Claro, asumen que esto sucede por diferentes razones que ellos argumentan, pero esas razones no son correctas. Definitivamente algo sucedió en relación al lugar santísimo cuando Jesús ascendió, pero no fue iniciar el ministerio sumo sacerdotal que iniciaría el 22 de octubre de 1844, cuando literalmente pasó del lugar santo al lugar santísimo. Geográficamente él pasó. Y de hecho Elena de White aquí, más allá de que en las visiones hay mucho simbolismo, ella lo que está haciendo sencillamente es traer a colación algo que la misma Biblia también enseña. Y, por ejemplo, en Daniel capítulo 7. Pero bueno, sigamos con la cita. Dice Elena de White entonces que Jesús entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Entonces fíjense, presten atención ahora. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, evidentemente haciendo alusión al tipo de vestidura que llevaban los sumos sacerdotes. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo. Esto es clave. Dice que los que se levantaron con Jesús, o sea, los que lo siguieron a donde él fue, los que en otras palabras siguen al Cordero por donde quiera que va, dice aquí que los que se levantaron con Jesús elevaban entonces su fe hacia él en el lugar santísimo, no en el lugar santo. Ya no era tiempo de estar en el lugar santo, sino que ahora se posicionaron, no físicamente porque ellos están aquí en este mundo, sino espiritualmente por medio de la fe en el lugar santísimo. Quien físicamente está en el lugar santísimo es Jesús. Quien por medio de la fe tiene que estar en el lugar santísimo eres tú y soy yo. Somos cada uno de nosotros. Noten que ahí dice, los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo. Si ustedes recuerdan, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, describe a 7 iglesias. Esas 7 iglesias existieron desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea, pero esas 7 iglesias al mismo tiempo representan 7 periodos de tiempo que se desarrollarían dentro del gran periodo de tiempo de la iglesia cristiana, desde la iglesia cristiana primitiva hasta la última iglesia que Dios tiene al final de la historia. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que hay un periodo de tiempo para cada una de ellas. Jesús estuvo ministrando en el lugar santísimo en los tiempos de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo, de la iglesia de Sardis, de la iglesia de Tiatira, de la iglesia de Filadelfia, pero a partir de la 7ª iglesia Jesús ahora ministraría, pero ya no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Repito, a veces, como les dije, mi mente va más rápido que mis palabras y puede ser que haya dicho una cosa que pensé decir otra, pero bueno, la cuestión es que en el periodo de las primeras 6 iglesias Jesús estaba ministrando en el lugar santo, pero en el periodo de la última iglesia tendría que ministrar en el lugar santísimo. En el periodo de la última iglesia sería arrojada una mayor luz sobre los habitantes del mundo, una mayor luz sobre su iglesia. Por lo tanto, si bien esa luz siempre existió, pero Dios dio luz conforme a lo que su iglesia iba necesitando en cada periodo de la historia. En los tiempos de Lutero no estaba la iglesia en el tiempo en que Jesús estaba en el lugar santísimo, así que como mucho podía recibir la luz que, de acuerdo a esta profecía esta escena que estamos viendo, y profecía también, que estamos viendo en el texto de Primeros Escritos 54, Jesús se arrojaría desde el lugar santo. O sea que, digamos, la luz que tuvo Lutero fue la luz del lugar santo. Es la luz que se esperaba que tuvieran las personas. Es la luz que tiene que ver con la obra de Jesús en el lugar santo. Pero una vez Jesús pasado al lugar santísimo, Él arrojándonos más luz a nosotros, no haríamos bien en 2 cosas.
negar esa luz, siendo que Dios está dando esa luz, negar esa luz o negar conocer esa luz. Cualquiera de las dos cosas nos coloca en el lugar de los culpables. Y lo que antes terminaba siendo una bendición para mí, por cuanto no estaba revelado aún el pasaje al lugar santísimo y la luz que sería emitida desde el lugar santísimo, ahora eso para mí se terminaría convirtiendo en una maldición si yo me sigo quedando en el lugar santo. Esa es la razón, hermanos queridos, por lo cual Elena de White muy claramente dice que si bien Babilonia está constituida por esa iglesia apóstata, esa iglesia que desde un poquito después de la existencia de la iglesia cristiana primitiva empezó a creerse ser la iglesia de Dios, y lo fue en cierto sentido, obviamente, pero tristemente se desvió y se paganizó y prefirió colocar las tradiciones de los hombres por encima de los principios de la Biblia. Se nos dice que ese sistema representado por Babilonia también, esa iglesia, es la iglesia católica apostólica romana. Pero eso constituía Babilonia mientras todavía el lugar santo estaba abierto para tener luz desde el lugar santo, mientras el Padre estuvieran en el lugar santo. Pero una vez que pasaron al lugar santísimo, ya ahora se espera mucho más de las iglesias protestantes, de las iglesias que no quieren seguir en los pasos de Roma, sino que quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, todas esas iglesias que no habían estado, que no eran parte por lo menos de Babilonia hasta ese momento, porque no se adherían a las doctrinas de Babilonia, aunque a una de ellas, o a dos de ellas lamentablemente sí, pero que querían ser fieles a Dios, pero que cuando recibieron la luz del lugar santísimo, la rechazaron, pasaron a estar en perfectas tinieblas, y de acuerdo a lo que sabemos, pasaron también a engrosar las filas de Babilonia. Por eso hoy en día Babilonia no es solo, como algunos piensan, el papado o el sistema papal que engaña a los moradores de la tierra y engaña incluso a pueblo de Dios que está dentro de esa iglesia. Hoy ya no es solo la iglesia católica, sino todas las iglesias protestantes que no aceptaron la luz que Dios transmitió a través del lugar santísimo. Por eso es importante entender esto. Nosotros estamos viviendo los tiempos de la séptima iglesia. Sería un error enorme de nuestra parte volver hacia atrás, volver a Filadelfia. Definitivamente Filadelfia es una iglesia que se la conoce en la Biblia como una iglesia fiel a Dios, como una iglesia unida, como una iglesia donde Dios no le hace reprensiones, a diferencia de la iglesia en la Odisea. Y he escuchado varias veces algunos predicadores decir, por lo tanto tenemos que volver a la iglesia de Filadelfia, predicadores adventistas. Pero nada más lejos de la realidad de lo que Dios quiere. Dios no quiere que volvamos a Filadelfia, que asimilemos el carácter o parte del carácter que caracterizaba a Filadelfia, está perfecto, pero volver a Filadelfia implica más allá de solamente ya no tener cosas por parte de Dios para reprendernos a nosotros. Sino volver a Filadelfia significaría volver al lugar santo. En ese lugar ya no está Jesús, hermanos. Jesús también sigue dándonos los beneficios que nos puede dar, que también están en el lugar santo. Porque, a ver, Jesús no está en la cruz, pero todavía seguimos obteniendo los beneficios de la cruz. Jesús no está en el lugar santo, pero seguimos obteniendo los beneficios del lugar santo. Pero no deberíamos negar que Jesús pasó al lugar santísimo y que ahora nos está dando más luz, una luz muy especial que tiene para su iglesia y para el mundo, que cuando esta luz sea dada a conocer, entonces vendrá el fin, de acuerdo a lo que se nos dice. Bueno, disculpen que me centré bastante en esta parte, ya culmino con la cita, me quedo un poquito nomás, pero era necesario decirlo porque cada uno de nosotros realmente está viviendo en los tiempos de la séptima iglesia. Y en los tiempos de esa séptima iglesia, Dios tiene una luz especial para esa iglesia y para el mundo. Dice allí entonces, los que se levantaron con Jesús, sigue diciendo Elena de White, elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban, miren lo que rogaban, esto es importante, Padre mío, danos de tu espíritu. ¿Quiénes rogaban esto? Los que se levantaron con Jesús
hacia el lugar santísimo. Los que están por fe viviendo en el lugar santísimo con Jesús, allí, en ese lugar, en el aposento alto, dice que rogaban: Padre mío, danos tu espíritu, no otro, el tuyo. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Y en ese aliento, dice Elena de White, había 5 cosas, va a mencionar: luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Pero ahora observen la triste realidad de los que no se encontraban allí. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Recuerden que delante del trono del lugar santo había mucha gente de la cual la mayoría no quería saber nada con esa luz, era indiferente a esa luz, y solo un grupo pequeño estaba postrado. Pero cuando Jesús se levantó para irse luego al lugar santísimo, no todos se levantaron con él. Algunos quedaron postrados en el lugar santo y no se habían dado cuenta que ya Jesús no estaba y no estaría en ese lugar. Repito, la compañía que seguía postrada delante del trono del lugar santo y no sabía que Jesús la había dejado, es esa compañía a la que está describiendo, a la cual ella dice que se volteó para ver. Y miren lo que vio. Satanás parecía estar al lado del trono. ¿Se imaginan la escena? Satanás estando al lado del trono, ocupando el lugar del que había estado en el trono, y una gente todavía arrodillada delante del trono, creyéndose ahora que el que está al lado del trono es Jesús, cuando realmente es Satanás. Dice, Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. ¿Se animarían ustedes a hacer esa oración sabiendo que están orando a Satanás? Decirle: Padre, danos tu espíritu. ¿Qué clase de espíritu creen ustedes que si le piden a Satanás que le dé, les va a dar? Dice ella, Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, ni gozo, ni paz. Las personas muchas veces creen que encuentran a Jesús cuando encuentran conocimiento solamente, o cuando encuentran mucho poder, que dicho sea de paso, esas son las 2 cosas que caracterizan a la lluvia tardía. Mucho conocimiento y mucho poder que Dios te va a dar. Una comprensión de las cosas celestiales, o sea, una luz realmente maravillosa. Pero esa luz maravillosa, que tiene que ver con la lluvia tardía, también tiene una falsificación. Esa falsificación nosotros la podemos ver en Apocalipsis capítulo 13, cuando se nos dice que el falso profeta tiene poder, Dios le permite que ejecute un poder. Voy a colocar mute aquí, les pido que por favor coloquen el silencio en sus micrófonos. Les estaba diciendo, perdón, me perdí, no puedo retroceder, así que voy a tener que leer la parte donde estaba. Me di vuelta para mirar la compañía que estaba postrada. Ya me acordé. A ver, hermanos, acabo de poner silencio. Les pido por favor que verifiquen sus micrófonos. Si no, interrumpen acá el tema y a los hermanitos que están escuchando también. La cuestión es que ahí, repito, Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi entonces a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos de tu espíritu. Le estaban orando a Satanás. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía, y en ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, ni gozo, ni paz. Me acuerdo lo que les estaba diciendo, les estaba hablando de la lluvia tardía, que evidentemente tiene 2 características muy importantes. Obvio que la lluvia tardía, por provenir de Dios, tiene mucho amor, gozo y paz. Pero hay algo que también la caracteriza. Bueno, hay algo que también la caracteriza, y es que, de acuerdo a lo que sabemos, la lluvia tardía es también mucha luz que Dios le da al ser humano y mucho poder. Mucha luz para comprender la realidad que le rodea
su propia situación y la palabra de Dios, que era lo que Jesús en esencia les quería dar a conocer cuando se estaba dando a conocer a través de las Escrituras en el camino a Emaús, en el aposento alto, sino también un poder que desciende de lo alto para que tú puedas predicar ese evangelio a todo el mundo, de acuerdo a Mateo 24:14, entonces venga el fin. Así que eso es sumamente importante, pero muchos creen que si yo sencillamente ahora sé cosas y entonces accedo a un poder determinado, ya es suficiente para recibir la lluvia tardía. La Biblia dice que esa sería la falsificación de la lluvia tardía, porque la lluvia tardía también tiene amor, mucho amor, dice, mucho gozo y mucha paz. No dice que tiene otra cosa. Y eso ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 13, donde del falso profeta se dice que puede descender fuego del cielo delante de los hombres para engañar al mundo. Y ese descender fuego del cielo delante de los hombres tiene que ver con hacerle creer a las personas que tú tienes o que ese poder tiene el Espíritu Santo, porque el fuego es una representación del Espíritu Santo. En los tiempos del monte Carmelo, lo que cayó en ese monte a través de la oración de Elías, fue el fuego que representaba evidentemente al Espíritu Santo que consumía el holocausto, dando a entender que Dios es Jehová, es el único Dios, no hay otro Dios, no hay otro fuera de mí, y que por lo tanto Elías era un verdadero testigo de Dios, porque los verdaderos testigos no solo anuncian que son verdaderos testigos, sino que existe un solo Dios. Y por otro lado, también de que Elías era verdadero profeta. Bueno, esta escena, Dios permite que de alguna forma se reproduzca hacia el final de la historia, pero ahora no va a haber ni un fuego verdadero en ese sentido. En Apocalipsis 13, no es que proviene de Dios, no es el Espíritu Santo, es un falso espíritu, obviamente que es este soplo que Satanás hace, y no solo eso, sino que acá no hay un verdadero profeta, sino hay un falso profeta. Acuérdense que en Apocalipsis 17 dice Juan, y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas que evidentemente van por toda la tierra para engañar al mundo. Así que los engaños que son cada vez mayores y que obviamente tienen que ver con el espiritismo, con el espiritualismo, con creer que existe vida después de la muerte y por supuesto con creer que podemos colocar la tradición por encima de las escrituras y no importar si la Biblia dice sábado, acá como realmente lo que importa es la tradición, entonces ahora vamos a colocar el domingo. Necesitamos tener mucho cuidado con eso, porque no es lo que la Biblia nos enseña. La luz que Dios da a través del lugar santísimo es para nosotros y para que la creamos y para que a través del poder de Dios podamos ejecutarla. Eso es lo que se nos dice. El sábado existió desde antes de que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pero si hay un pueblo en este mundo al cual Dios le ha dado gran luz sobre la mayoría de los otros pueblos, que una vez ese pueblo creyó que había que guardar el domingo y Dios les mostró, no, domingo no, siempre fue el sábado, es definitivamente el pueblo adventista del séptimo día. No estoy diciendo que son los únicos que guardan el sábado, pero sí son los que aceptan que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y lo interesante es que esa luz del sábado era una vieja luz que Dios la colocó donde debía estar. En esencia, yo luego voy a compartir un tema donde voy a mostrarles varias cosas que aparecen en la Biblia, donde se nos indica claramente que el sábado es el símbolo por excelencia de la justificación por la fe. Así que cuando yo hablaba de sábado, ustedes podían sustituir sábado por justificación por la fe y también entender que la justificación por la fe no es una nueva luz, como algunos creen, sino que es una vieja luz que debe estar que Dios la coloca donde debe estar. Lo que pasa es que ¿a partir de cuándo nos llega esa luz que tristemente había quedado cubierta? A partir de que Jesús pasa al lugar santísimo, donde ahora se empiezan a restaurar muchas cosas. Dice, bueno, ahí yo finalicé la cita de Elena de White, me queda solamente una partecita que decía, el objeto de Satanás era mantener engañada a esa multitud, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Así que el que hoy se encuentre en el aposento alto, en el lugar santísimo, y crea estar firme, mire que no caiga, hermanos.
La Biblia cuando dice en Mateo capítulo 24, versículo 24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y tratarán de engañar incluso a los escogidos, no crean que meramente significa que Satanás tratará de hacerte aparecer la abuelita muerta. Con mucho respeto lo digo. De hecho, mis abuelos fallecieron todos. No es a eso a lo que se está refiriendo Jesús. Por supuesto que eso también está incluido, pero dudo de que hoy un adventista del séptimo día, o por lo menos que la mayoría de los adventistas del séptimo día, pudieran ser engañados con eso. Probablemente si son engañados, tendrán que ser engañados con otras cosas. O sea, eso ya no los engañaría, los podría llegar a engañar otras cosas. Así que nosotros debemos estar donde Jesús está. Y en el lugar santísimo es un lugar muy especial, porque es el lugar desde donde Jesús, y esto lo he mencionado en otras oportunidades, desde donde Jesús no está solamente ayudando a que las personas crean en Él y que si alguno va al descanso antes de que Jesús venga pueda resucitar, por ejemplo, en la primera resurrección, y digo por ejemplo porque hay otro tema que me gustaría compartir con ustedes que tiene que ver con la resurrección especial, pero bueno, no quiero entrar en esa parte ahora, pero Jesús no solo preparaba y prepara a las personas para que si van al descanso puedan morir en Cristo, sino que en el lugar santísimo lo que Jesús está haciendo es preparar a un pueblo para ser trasladado al cielo desde esta tierra de entre los vivos. O sea, Jesús está preparando a un pueblo que pueda permanecer en pie, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, luego de que Jesús salga de ese aposento alto rumbo a este mundo a buscar a ese pueblo. Ese tiempo, del cual en uno de los temas de esta semana voy a estar hablando, cuando hable acerca del tiempo de angustia de Jacob, ese tiempo es un tiempo solemne en el cual el pueblo de Dios ya no tendrá un intercesor y sin embargo tendrá que permanecer en perfecta fidelidad a Dios. Y esto no es obra humana, como algunos piensan. Jamás es obra humana. Esta es obra de Dios, porque las obras que ellos harán sencillamente es la puesta en práctica de ellos haber permitido que Jesús more en sus corazones. Y como Jesús es el que vive en ellos, conforme a Gálatas 2:20, y ya no viven ellos, siguen existiendo ellos, pero el carácter que tienen ellos habrá dejado de existir porque pasó a ser el carácter de Cristo, y la persona que los mueve a ellos es la persona del Espíritu Santo, que es el representante de Cristo, y por lo tanto es quien trae a Cristo a la persona, y en otras palabras es Cristo mismo en algún sentido. Esas personas entonces lograrán vencer, lograrán tener victoria sobre la bestia y su imagen, sobre el falso profeta, sobre el dragón, sobre Satanás, y por lo tanto van a ser personas que Dios va a poder trasladar entre los vivos. Luego les voy a mostrar una cita impresionante de Elena de White, donde ella menciona que si uno de estos 144.000 cayera, esto significa pecara, cometiera algún pecado, luego de que Jesús salió del lugar santísimo, Satanás habría vencido. Fíjense lo que está en juego en todas estas cosas. Por eso yo les mencionaba, hermanos queridos, estos son temas solemnes para esta hora. No son cualquier tema. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una luz que reconozco que el mundo no conoce, pero el mundo conocerá. No todo el mundo la va a aceptar, pero el mundo la recibirá. Lo triste es que muchos adventistas del séptimo día que conozcan esta luz dejen de aceptarla y vuelvan al lugar santo y piensen que realmente, bueno, lo que sucedió en los tiempos de Minneapolis, 1888, a través de las predicaciones de los pastores Waggoner y Jones, no fueron otra cosa que sencillamente volver a traer lo que Lutero ya decía. Hermanos queridos, eso es totalmente una herejía decir eso. Elena de White se encarga en decir que Lutero no tenía toda la luz que tenía que ser derramada y que tampoco podía conocerla, porque en los tiempos, o no conocerla de esa forma, normal, común y corriente, a través de la iluminación, como Dios lo hace con nosotros, por causa de que Jesús todavía estaba en el lugar santo. La luz del lugar santísimo estaba de una forma especial reservada para la generación que necesitaría en los momentos finales de la historia esa preciosa luz. No es una luz
necesariamente nueva. De hecho, justificación por la fe tiene que ver con una luz que debía ser colocada donde debía estar, pero Lutero no entendió todo acerca de justificación por la fe. Hay cosas que él no había comprendido y que de hecho el pueblo de Dios, los pioneros tampoco habían comprendido. Elena de White comprendió y James White parece que también, por lo que ella menciona, y que cuando escuchó por primera vez en esa conferencia de Minneapolis al pastor Wagoner mencionar lo que mencionó, dijo, quedé maravillada porque escuché por primera vez de labios humanos algo que a mí se me había revelado y que de última solo lo había escuchado de labios humanos en conversaciones con mi esposo. Así que es obvio que lo que Dios le dio a su pueblo, a partir de que él empezó a derramar luz en el lugar santísimo o desde el lugar santísimo, no es la misma luz del lugar santo. No es el mismo concepto de justificación por la fe. Dios no está solamente preparándonos para ir al descanso y luego resucitar. Dios nos está preparando para ser trasladados, hermanos queridos. Por lo tanto, permanecer en ese, nuestro aposento alto, es sumamente importante. Una de las citas que yo recuerdo que hoy leí decía que tanto en el camino de Maús como en el aposento alto, ¿recuerdan? Cristo les abrió las escrituras. Ustedes pueden después retroceder el video, fijarse dónde estaba esa cita. Ahora, comprendiendo lo que Jesús les había enseñado, ahora ellos, los que estaban ahí en el aposento alto, tenían que enseñarlo a otros. Esa fue la gran comisión evangélica. ¿Recuerdan? Jesús luego se los mencionó en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Bueno, acá tenemos otro paralelo, porque de la misma forma, la comprensión de que el 22 de octubre de 1844 Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo, permitió a nuestros pioneros comprender más aún los libros de Daniel, de Apocalipsis, que de hecho, dicho sea de paso, todo adventista debería estudiar, y esto nos ayudó a comprender también nuestra gran comisión evangélica, manifestada mediante ahora el mensaje de los tres ángeles, donde el primero dice, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, podríamos decir que la predicación de un evangelio que incluye evidentemente la victoria sobre el pecado, lo cual es el borramiento de esos pecados, como ya vimos, tanto en el tema anterior como en otros temas que hemos tenido. O sea que esa es parte evidentemente del mensaje principal que Dios tiene para su pueblo y que la hora de su juicio ha llegado. Recuerden que mientras Jesús está purificando el santuario en el cielo, el Espíritu Santo está purificando a su iglesia aquí en la tierra. Voy a culminar ahora en un momento, pero antes quisiera mencionar otro de los paralelos que veo que también en el concepto del aposento alto. En el aposento alto, Cristo dijo a sus apóstoles, ¿recuerdan? Paz a vosotros. Ustedes pueden ver esto cuando Jesús se aparece a ellos mientras estaban reunidos, con miedo, luego de él haber resucitado, y eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 19. Allí dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Es interesante que en otros textos dice que lo que Jesús hizo fue soplar sobre ellos y les dijo también, recibid el Espíritu. Y este tema me acuerdo, o de este tema recuerdo que lo he mencionado en la primera semana de este seminario llamado En busca de la lluvia tardía. Así que fíjense que desde eso es lo que Jesús hizo con ellos en el lugar, en el aposento alto, donde les dio paz, dice la Biblia, ¿no? Ahora, desde el lugar santísimo se nos ayuda a colocar, acuérdense, aquella vieja luz donde debe estar, y por lo tanto también debería dársenos paz. De hecho, recuerdan esa cita que yo leía de Elena de White de Primeros Escritos, donde ella dice que había 5 cosas, de entre los cuales había amor, gozo, había poder, había mucho conocimiento,
pero había también paz. Ese es parte del mensaje del lugar santísimo. Pero a ver, esto no es solo, no es nuevo. Como les había mencionado, tener la paz de Dios no era solo para los que viven a partir del 22 de octubre de 1844. Esto existe desde que Dios le comunicó el Evangelio eterno al ser humano. Lo hizo también para darle paz en su corazón. Por eso yo les mencionaba que desde el lugar santísimo se nos ayuda a colocar esa vieja luz donde debe estar. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 14, lo que los ángeles cantaban, que los pastores escucharon cuando nació Jesús, fue: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que hay una conexión entre las alturas y los hombres, y lo que se le da a los hombres, dice aquí claramente, es paz. Se nos dice también en relación a esto, en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, que esto tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, ya que Elena de White dijo que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe en verdad. Dice aquí, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús les dio paz en el aposento alto y nos da paz hoy en día desde el lugar santísimo. Esto no ocurriría si nosotros permaneciésemos en el lugar santo y tenemos la posibilidad de salir de allí. Por otro lado, al salir del aposento alto, si ustedes recuerdan, Cristo dijo algo a sus discípulos, dijo muchas cosas, pero hay una gran promesa que aparece en Juan capítulo 14, desde el versículo 1 al 3. ¿Se acuerdan esos famosos textos donde Jesús dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Y a continuación dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo pregunto, si en la casa del Padre ya hay muchas moradas, ¿por qué es necesario preparar lugar para nosotros? ¿No están preparadas acaso esas moradas? Y dice que ya hay moradas. Definitivamente que sí lo están. Sin embargo, quienes no están preparados no son los lugares, sino los discípulos de Cristo y por lo tanto nosotros. Así que antes de salir del lugar santísimo, Jesús definitivamente también ejecuta una obra de preparación para con nosotros. Antes de salir del lugar santísimo, Jesús nos está preparando para el lugar, en vez de solamente el lugar. Porque el lugar está preparado, pero quienes no están preparados somos nosotros. Es eso a lo que se refería Jesús, tal como lo mencionó a sus discípulos, incluso previo a la última cena que ocurriría en el aposento alto. Jesús estaba preparando a los discípulos para poder estar con él en ese lugar. Finalmente, quiero mencionar que lo que experimentaron los discípulos en el aposento alto, y esto es sumamente importante, ¿qué experimentaron los discípulos? ¿Qué experimentaron realmente los discípulos en el aposento alto? Bueno, no fue individualismo, no fue egoísmo, no fue egocentrismo, no fue orgullo ni nada que caracterizara el espíritu que previamente habían manifestado, ¿se acuerdan? Cada uno de ellos quería ser el primero en el reino de los cielos. Es decir, no manifestaron ese espíritu blasfemo de Babilonia que se cree rica y que como todo lo poseía y por lo tanto no tenía necesidad de nada, decía también lo que se describe en Apocalipsis 18:7, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. La condición que manifestaron los discípulos en el aposento alto fue totalmente lo contrario. No había ahí ya egoísmo, egocentrismo, que es ese espíritu babilónico. Todo lo contrario, ahí lo que hubo fue unidad de mente, unidad de corazón. Bueno, de la misma forma, los que deberemos experimentar, nosotros, lo que deberemos experimentar como pueblo de Dios, haciendo los paralelos, a fin de que sea derramado entonces el Espíritu Santo sobre nosotros, es justamente todo lo contrario a ese orgullo babilónico que dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lo que debemos experimentar es arrepentimiento, humillación y contrición de espíritu
que de acuerdo a lo que sabemos, esa situación llevará a una consecuente unidad, tal como se manifestó en la iglesia cristiana primitiva, una unidad en nuestra iglesia. No temas que desunen las iglesias. Hay personas que creen que cuando uno quiere defender la verdad y la sana doctrina, lo que hace es generar desunión en la iglesia, porque hay algunos que piensan lo contrario. Miren, hermanitos, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera porque Dios le ha dado ese derecho. Pero nosotros, cuando creemos que por ser un tema complejo, no deberíamos hablarlo, discutirlo, con mucha solemnidad, en mucha oración, obviamente. Hay momentos, como yo les mencionaba anteriormente, que dice la Biblia, hay momentos para callar, hay momentos para hablar, pero hay muchos temas hoy en día que creo que justamente los que critican a algunos dentro de nuestra amada iglesia por traer temas polémicos, porque dicen ellos, si discutimos estos temas estamos generando desunión, justamente son los que han generado desunión por no basarse en la sana doctrina. Y obviamente que no va a haber unión ahí. Dios no quiere que estemos unidos bajo cualquier criterio. No, la unidad en la cual tenemos que estar unidos es la unidad de la sana doctrina, no es otra. Porque yo recuerdo que la Biblia dice en Génesis capítulo 11 que hubo un pueblo que moraba en la llanura de Sinar, donde estaban construyendo una torre dirigidos por un tal Nimrod, y esa torre era justamente la torre de Babel. Babel se le llamó luego a ese lugar porque en ese lugar Dios confundió las lenguas, y ellos también estaban unidos, ellos también tenían un propósito, pero no estaban unidos en la verdad. No estaban unidos en la verdad en absoluto, estaban unidos en la mentira. Así que no puede ser la mentira lo que caracterice a una iglesia para mantenerse unida, tampoco el miedo. No, porque en el verdadero amor no hay temor, sino que el temor lleva en sí castigo. La unidad verdadera debe estar en Cristo y su palabra. Y su palabra es verdad, dice la palabra de Dios. O sea, debe definitivamente estar en la sana doctrina. Así que lo que debemos experimentar es todo lo contrario a ese espíritu babilónico de decir yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, o como dice en Apocalipsis capítulo 18, estoy sentada como reina y no veré llanto. No, no, lo que debemos experimentar es arrepentimiento, humillación, contrición de espíritu, que llevará a esa consecuente unidad que se manifestó en la iglesia cristiana primitiva. El día de la expiación no es el día de la individualidad, sino el día de la perfecta comunión y la santa reunión. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. ¿Se acuerdan lo que leíamos ayer en Joel capítulo 2? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan a Jehová que nos perdone a cada uno de nosotros. Ese día que está describiendo el día de la expiación es el día que tiene que estar experimentando el pueblo de Dios. El pueblo que Dios ha llamado en estos solemnes momentos de la historia del mundo. Quiero culminar diciendo que Dios desea que podamos definitivamente contemplar a Jesús en cada parte, en cada etapa, ir con Él a donde quiera que Él vaya. ¿No es esto lo que se nos dice de los 144.000 en Apocalipsis 14:4, que son los que siguen al Cordero donde quiera que van? Donde quiera que va el Cordero. Muchos quieren la vida del Cordero, pero nada quieren saber con su sacrificio. Nosotros queremos tener vida eterna, pero no queremos saber nada con tener que perder algo para acceder a esa vida eterna. Sin embargo, nosotros deberíamos entender que para tener la vida de Cristo, esto es lo que Gálatas 2:20 describe como ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, para tener esa vida de Cristo, primero necesito obtener el sacrificio de Cristo. Esto es lo que también Gálatas 2:20 dice cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. De esa forma y solo de esa se cumplirá la otra parte de la promesa que también está en Gálatas 2:20 y que dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si quiero vivir como Cristo vivió, hermano querido, debo tomar mi cruz y seguirle. Esto incluye seguirle al lugar santísimo, donde puedo obtener el perdón, luz, poder, mucho amor, gozo y también paz.
porque el que siga al Cordero donde quiera que va, es eso lo que obtiene. Seguramente todos, probablemente los que están presentes aquí, si yo les preguntase, ¿quieren esto para ustedes y sus familias? Me dirán que sí. Y lo quiero creer también por fe. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos queridos. Vamos a orar en esta hora. Amado y poderoso Dios que estás en los cielos y también con nosotros aquí, rogamos ante tu presencia, delante del trono de gracia que se encuentra en el lugar santísimo, que es nuestro aposento alto, para suplicarte en esta hora que tu Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros, que tú puedas iluminarnos con tu Santo Espíritu, que nos puedas llenar de gozo, Señor, que nos puedas dar mucho amor por cada una de las almas que perecen, que estemos dispuestos a sacrificar todo lo que tenemos para poder permanecer en ti, Señor. Te rogamos que nos des también ese poder maravilloso que desciende de lo alto, que nos capacitará para predicar este evangelio al mundo entero y que entonces venga al fin. Y te rogamos, Señor, que en todo este proceso y trayecto que nos conducirá y nos conduce al reino de los cielos, puedas darnos esa paz que solo el Señor Jesús puede darnos. Ayúdanos en esta hora con nuestras luchas, nuestras dificultades. Ayúdanos a recordar que por nada debemos estar afanosos, sino que debemos colocar a ti en oración con toda súplica y ruego y con acción de gracias lo que has hecho por nosotros. Y creer también en que de esa forma el Espíritu Santo estará obrando en nuestros corazones para poder contemplar a Jesús y obtener esa paz que solo Jesús puede darnos a nosotros y nuestra familia, Señor. Gracias porque tú nos amas. Bendice a los aquí presentes, a los que se conectarán luego y a los que conocerán estas cosas a través de ellos. Te lo ruego todo sin merecerlo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor.